Bueno, en este caso no iba a hacer este tutorial, pero pues ya que no me queda de otra. Bueno, lo que sucede es de que iba a subir este programa, pero me di cuenta de que hay algunas cosillas que es necesario que se expliquen. Ahora sí, como habíamos visto anteriormente, pues hay algunas cosillas que se tienen que hacer con las clases. Entre ellas está una cosa que se llama herencia. La herencia es bastante importante porque esto nos permite hacer reutilización de mucho código y ya después crear unas clases que sean mucho más sencillas para todo el mundo, para que sea manejable el código y además, como les había comentado muchas veces, o como les he hecho la comentación varias veces, es de que sí, yo sigo con coronavirus, pero no hay problema. Todavía sigo vivo, lamentablemente, pero bueno. Entonces, bueno, siguiendo con lo que le estaba diciendo, ya para el desarrollo de este tipo de proyectos o de programas, se vuelve un poco más complicado porque ya son grupos de trabajo muy grandes en los que hay veces que mucha gente tiene que realizar pedacitos de código y después otro grupo de trabajo tiene que utilizar ese código de nuevo. Entonces, para eso implementaron en la programación orientada a objetos esta parte de lo que se conoce como herencia. Entonces, bueno, es que me estoy muriendo de sed y pues ya. Esa agüita que ataranta nunca está de más. Pero bueno, vale. Entonces, el proyecto aquí se llama, bueno, hagan caso omiso a mis nombres bien extraños, pero la parte interesante es esta. Bueno, vamos a utilizar, no sé si alguno de ustedes sepan que existe alguna como clase de clasificación, y estoy así diciendo algunas cosas medio ilógicas, de los animales. Los animales en general, entonces se realiza una clasificación de ellos por, no sé si han escuchado, de orden, familia, género, especie, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en consideración esta parte, voy a utilizar entonces esta idea de que, por ejemplo, existen muchos tipos de animales. Entonces, creo una clase que se llame animales. Como están dando cuenta, aquí va a ser una clase pública. Ya todo el mundo sabe entonces para qué es esta onda de la clase pública. Todo el mundo puede ver lo que son las clases públicas. Estas son total y completamente transparentes para el universo entero. Bueno, después viene esta parte de los atributos. Los atributos, si se dan cuenta, estamos ya utilizando una cosa que se llama protected. Protected entonces va a proteger, tal como coloqué aquí, va a proteger a estos atributos de que solamente puedan utilizarse dentro de la misma clase y además de que puedan ser utilizados solamente aquellas clases hijas o aquellas clases que van a heredar de la superclase o la clase padre. Ahorita va a quedar un poco más claro. Entonces, bueno, vamos a ponerle a todo protected. Me importa un pepino y le hacemos ahí la protectación. ¿Sale? Entonces ya, quedan protegidos nuestros atributos. Podemos observar aquí entonces que quedaron con una especie como de llavecita y el cubito azul, ¿no? Aquí hay que remarcarlo. Después entonces, bueno, aquí viene una de los métodos que va a componer a nuestra clase animales, que va a ser, por supuesto, el constructor. Este constructor voy a iniciar todos los valores pues a nada, ¿no? Donde son string van a ser valores, pues, cadenas vacías, y donde van a ser números voy a utilizar simple y sencillamente entonces valores iguales a 0. Luego viene una función que no les había mostrado anteriormente. Esta función es la función de destructor. Esta, bueno, tal como escribo aquí, es una función especial que se manda a llamar cuando el objeto se termina. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos la instanciación, ahora sí, de un objeto, inmediatamente recuerden, entonces se manda a llamar la clase, luego el nombre del objeto, un nuevo y el constructor. Entonces ya para la computadora se tiene entonces que existe un espacio en memoria que va a cumplir esa condición, ¿no? O sea que va a haber un espacio en memoria que se va a llamar animales y que va a tener todos esos atributos y todos esos métodos, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Y como les había comentado, no recuerdo si les había hecho la comentación correcta de esta forma, es de que
Muchas veces al utilizar estas clases se están utilizando entonces espacios de memoria muy grandes que requieren a veces ser eliminados para que el programa no esté utilizando tanto espacio en memoria, que es, por ejemplo, lo que habíamos visto en, no vean mi contraseña, es iniciar el administrador de tareas, y se dan cuenta, si es Windows 7, es antiquísimo esta cosa. Muchos de estos procesos entonces van a tener tanto espacio en la unidad central de procesos, en lo que sería tanto la parte, como les había comentado, la parte de control y la ALU, y también hay un espacio en memoria que esa es la que nosotros estamos intentando liberar. Por supuesto, muchos sabrán que Chrome es el que más utiliza espacios en memoria. Sí, tengo muchas páginas abiertas. Eso del aislamiento no es bueno. Entonces, después, posteriormente a esto, esto, que es el constructor, va a aparecer entonces cuando nosotros queramos eliminar el objeto. Cuando nosotros queremos eliminar el objeto, entonces se va a hacer una limpieza total en la memoria, y de esta forma entonces vamos a ayudar a que la computadora no esté utilizando tanto espacio en memoria y nuestro programa sea un poco más eficiente. Recuerden que estamos en análisis y diseño de programas, entonces hay que hacer la diseñación correcta del programa. Sí, debería de comenzar a cambiar como siempre, o hacer las modificaciones de las palabras, ¿no? Pero bueno, sale pues. Entonces aquí después tenemos un método que es para aceptar valores, acepto aquí valores, y un método para hacer la imprimación de los valores, ¿no? Utilizamos como siempre la palabra this para referirme entonces a esta clase, ¿sale? Entonces, venga pues, ahora voy a crear una clase que se va a llamar mamíferos, que va a ser igual de tipo pública. Todo el mundo lo va a poder ver, es un exhibicionista horrible, y entonces se va a poder observar y contagiar el coronavirus. Coreanovirus dije, ¿no? Bueno, después de esto entonces, lo que vamos a hacer para poder, ¿cómo le podemos decir? Para poder entonces heredar o adquirir, hacer que esta clase adquiera todos estos atributos y estos métodos de nuestra clase padre, sí, Luke, yo soy tu padre, es entonces hacer lo siguiente. Vamos a poner el nombre de la clase, vamos a poner entonces de qué tipo es, que es una clase, su nombre, y luego le ponemos 2 puntitos para hacer la heredación entonces de la clase animales, ¿va? Y ahí es donde, ¿hay alguna pregunta? No, profesor, no hay ninguna pregunta. ¿Estamos todos listos? Sí, estamos todos listos. Ay, se me seca mucho la garganta, pero bueno, ya sabrán. Esa agüita es poderosa. Entonces, después entonces, nosotros vamos a crear tanto los atributos de la clase hija como su constructor y su destructor. No hay ningún problema, ¿no? Pero fíjense muy bien. Por ejemplo, aquí en la clase mamíferos, lo que yo puedo hacer es poner this, y al ponerle un punto, voy a observar, entonces voy a intentar hacer esto un poco más, no creo que no se puede. No, aquí no me deja. Bueno, espero que lo alcancen a observar. Es de que, si se dan cuenta, puedo y ya heredé, o se heredan muchas cosas de la clase animales. Por ejemplo, familia, hábitat, longevidad, orden, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existen todas esos atributos, inclusive accept, y también imprimir, ¿no? Esos que son los métodos. Entonces, todos esos métodos también los estoy adquiriendo, estoy haciendo que la clase mamíferos obtenga esas cosas de la clase animales. Una cosa bastante interesante, ¿no? Porque, fíjense muy bien, lo que yo puedo hacer entonces es de crear así una especie como de clase maestra, que va a contener ciertas cosas, y después de esa misma clase a lo mejor yo voy a utilizar, no sé, cierto tamaño, cierto longitud, cierta anchura, en qué estoy pensando, no sé, alguno de esos atributos, incluso métodos como aceptar, recibir, ingresar, sigo no sé qué pensando, pero bueno, entonces voy a obtener todas esas cosas, tanto de atributos como de métodos, y voy a entonces crear una clase que va a ser mucho más pequeña, como esta. Uy, aquí lo voy a quitar. Entonces me queda una clase mucho más pequeña y que tiene los atributos de esta de acá arriba, que es un poco más grande, ¿no? La superclase. Y ya, tengo una clase que tiene estos valores.
Pero no estoy contento todavía con eso. Quiero que entonces crear, porque por supuesto hay animales, existen mamíferos, y dentro de los mamíferos, bueno, estamos nosotros, están los perros, están todo lo que ustedes quieran, los equidnas y los murciélagos que generaron el coronavirus, que está entonces también la clase gato, que estoy creando aquí, ¿va? Esta clase gato, entonces, yo sé que un gato es un mamífero y también sé que es un animal, entonces, yo lo que voy a hacer es heredar de la clase mamíferos todos sus atributos y métodos. Pero ¿qué creen? La clase mamíferos está heredando de la clase animales, por tanto, gato, el gato de aquí, este gato, se va a volver extremadamente poderoso, va a ser la empoderización, digamos, y va a heredar los atributos de mamíferos, también sus métodos, y además va a heredar los atributos y métodos de la clase animales. Entonces estamos haciendo heredación sobre la heredación. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el poder que va a tener la programación orientada a objetos. De que voy entonces, repito, genero una superclase que va a tener muchos atributos, muchos métodos, y de ahí entonces voy a empezar a generar subclases, podremos llamarlo así, o clases hijas, que van entonces a tomar esos valores de esa clase, de esa superclase o la clase padre, ¿no? Y además puede existir entonces otra clase que puede heredar de esas subclases y que va entonces a tomar todo ese caminito de la heredación. Por tanto, entonces, al llegar aquí a la clase gato, yo entonces aquí ya nada más estoy generando un solo atributo para la clase gato, que va a ser la raza. En este caso, una raza bonita. Bonita como debe de ser. Así. Y entonces, si se dan cuenta, al ponerle así this, al referirme entonces a la clase gato, ahora sí voy a tener todos los métodos, tanto de animales como de mamíferos. Una clase super pro, ¿no? Una onda súper interesante, ¿vale? Entonces, para esto es lo que sirve la herencia. Fíjense también muy bien, existe otra palabra clave en este caso. Esta palabra clave se llama, esto no es así, no es cierto, no, ya me estoy confundiendo, perdón, me estoy confundiendo horriblemente, como siempre. Lo que pasa es que ya sabrán ustedes entonces que estoy trabajando tanto con el Python, por no decirle más feo, como con el C#, pero bueno, eso no hay ningún detalle. Ahorita lo reviso para verlo, pero por lo mientras ustedes pueden mandarlo a llamar así. Es que quería entonces acceder a la clase padre de gatos, pero necesito realizar algunas cosillas adicionales. Ahorita lo checo. Entonces, muy bien, aquí está el atributo de raza. Tenemos el destructor, y entonces estoy generando también un nuevo método que se va a llamar aceptar, donde voy a llamar aquí al gatito, y después entonces voy a hacer la heredación para realizar la llamación de este método. Este método accept vive o vivía o existe o fue llamado desde aquí, desde la clase animales. Súper, ¿no? Entonces, como hice la heredación de uno a otro, sucesivamente, entonces llego hasta acá. Ya entonces recibo tiempo de gestación, tengo tal, y listo. Ya quedó. Entonces, ya cuando llego a mi programa, aquí lo que entonces voy a hacer es hacer la instanciación de un objeto gato. Hacer entonces la gatación directa, ¿no? Se oye bien feo, pero bueno. Voy a llamar entonces a la clase gato, le voy a poner objeto nuevo gato, y entonces voy a llamar a un nuevo constructor. Y aquí, simple y sencillamente, entonces mando a pedir la información e hago la imprimación de la información. A ver, vamos a ver. Lo corremos y tal cual entonces me dice, teclea el orden del desgraciado gato. ¿Cuál es el orden? Carnívora. La familia entonces del gato es Felidae. El hábitat pues es mi casa.
Qué bonito, ¿no? El tamaño, ¿qué les gusta? ¿Un gato tototote o algo pequeño? Esta ponle 30 centímetros, no sé. La longevidad, viven como 16 años, la alimentación, ratones y todo lo que se caiga al suelo. Listo. Tiempo de gestación, más o menos son como 65 días. Tipo de parto, vivíparo. Aquí ya estoy entrando entonces a terrenos de la clase mamífero. Finalmente entonces, ahora sí, aquí estoy en terrenos de la clase gato, tal cual de la clase gato. Entonces, le pongo raza, angora, y ahí está la imprimación, ¿no? ¿Va? Y listo. Si alcanzaron a ver al final que se mostró una... No le pude alcanzar a hacer pausa, pero en esta parte, cuando ustedes ya terminan esta cosa, que podríamos hacerlo de manera así salvaje y llamar entonces al destructor gato, cuando se termina el programa, se manda a llamar entonces al constructor y entonces se mandan a imprimir todos estos que yo alcancé a poner aquí. Sería una muy buena idea que ustedes lo intentaran ejecutar en sus casas, tanto en el CMD o no sé, alcanzar a ponerle una pausa o buscarle cómo hacerle, búsquenle por favor, para observar entonces cómo funcionaría el destructor. Chequenlo muy bien, que eso ayuda a hacer la limpiación de la memoria, ¿no? O digo, limpiación de la memoria, como ya iba a cambiar artículos y todo, ¿no? Pero bueno, entonces, eso sería por mi parte todo de la heredación, ¿no? Digo, la herencia. Vale, en un ratito más, entonces voy a intentar subir ya para que vean cómo se puede comenzar a desarrollar ya la interfaz gráfica de usuario, las GUIs, y que seamos felices. Pues va. Pues bueno, entonces, supervivencia.